Vamos a continuar con la historia de Pesaj. Estamos en la clase número 8 y vamos en la plaga número 6. Terminamos ya la quinta plaga, que era Deber, la peste, y vamos a comenzar con Makat Shechin. Vamos a ver ahorita lo que trata esta Maká, como lo relata el Midrash. Esta plaga significa de ampollas, un tipo de enfermedad en la piel. Después de que terminó la plaga del Deber, de la peste, prácticamente en Egipto hubo 3 semanas de tranquilidad, 3 semanas de descanso. Moshe y Aarón en esta plaga no le advirtieron a Paró, como siempre, las 3 semanas previas a la plaga. Esta plaga no hubo advertencia. Y como ya dijimos de que todo Mitzrayim escuchaba las advertencias, al no haber advertencia prácticamente fue unas vacaciones para los Mitzrim. Un día llega y se aparece Moshe y Aarón en el patio de Paró, sin permiso, como ya contamos siempre. Cuando están parados con Paró, cada uno agarró un puño de ceniza, Moshe y Aarón. Quiere decir, los dos agarraron en sus 2 manos puños de ceniza, así, sin previo aviso. Llegaron al jardín de Paró, al parque de Paró, donde está Paró, agarraron cada uno, Moshe sus 2 manos con ceniza, Aarón sus 2 manos con ceniza. En ese momento, a Aarón le pasó lo que él tenía, los 2 puños de ceniza que tenía Aarón, se los pasó a Moshe a sus manos. Después Moshe pasó todo a una sola mano, la cerró y lo lanzó al cielo. Lanzó al cielo la ceniza. Dice el Midrash que esa ceniza llegó hasta el Kisea Kabod, hasta el trono celestial. Llegó la ceniza hasta el trono celestial, se calentó, hirvió en el trono celestial arriba y bajó y se esparció en toda la tierra de Mitzrayim. La ceniza se esparció en todo Mitzrayim y eso provocó de que tanto las personas egipcias y los animales tengan lepra o tipo de ampollas en la piel. Aquí sucedieron muchísimos milagros, vamos a verlos. Que la mano de Moshe abarque 8 veces más de lo que puede abarcar una mano. Porque dijimos que Moshe y Aarón agarraron los 2 sus manos llenos de ceniza, ¿ok? Aarón le pasó a Moshe sus 2 puños de ceniza, quiere decir que Moshe ya tenía el doble. Y después Moshe pasó todo a una sola mano sin que se caiga nada, y no nada más eso, después lo cerró la mano y no se le cayó nada. Eso se llama Meat Shemachzik et Amerube. Es un concepto de poco que abarca mucho, significa que puede guardar mucho. Quiere decir, en cavidad es poco, pero dentro de lo que entra es mucho. Ese fue el milagro de que vio, y Hashem se lo quiso transmitir así a Paró para que vea de que aquí la naturaleza está en manos de él. Naturalmente lo que cabe en una mano es lo que cabe y no más. Aquí le enseñó Hashem a Moshe de que aquí a Paró, de que él maneja el mundo y él puede hacer de que quepa 8 veces más en una mano sin ningún problema. Ese es el primer milagro. Otro milagro que pasó aquí, que es Moshe agarró ceniza y la lanzó al cielo. ¿Qué pasa cuando tú lanzas ceniza al cielo? Y más si es ceniza, directo se cae. Aquí la ceniza subió hasta el Kisea Kabod, subió hasta el trono celestial. En el trono celestial se calentó y después bajó. Ese milagro de que la ceniza siga subiendo es otro milagro que también anula la naturaleza, la fuerza de la gravedad, como se llama, y subió hasta el Kisea Kabod. Otro milagro, ¿cuál fue el otro milagro? De que ese puño de ceniza después se convirtió en tanta ceniza
que bajó en todo Egipto. ¿Cuánto abarcaba Egipto? 1600 kilómetros por 1600 kilómetros. Era el perímetro que tenía Egipto en esa época. Quiere decir que el puño de ceniza que tenía Moshe, que lanzó al cielo, al final bajó en 1600 kilómetros por 1600 kilómetros. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es en perímetro? Muchísimos kilómetros. Cuadrados. 1600 kilómetros por 1600 kilómetros era lo que era el territorio de Egipto, y el puño ese de Moshe logró bajar ceniza a todo. Ese fue otro milagro también. ¿Cuánto es, Eli? 2,5 millones de kilómetros cuadrados se hizo un puño de cenizas. ¿Entienden el milagro o no? De un puño de ceniza de Moshe, que se vuelva la ceniza y que caiga en 2,5 millones de kilómetros, ¿es un milagro o no es un milagro? Otro milagro. Otro milagro que sucedió aquí en esta Macá, ¿cuál fue? De que de esa ceniza vinieron 24 tipos de ampollas. 24 tipos de enfermedades de piel. No fue una sola, 24 tipos. ¿Ok? Que los trajo todo la misma Macá. ¿Está bien? Seguimos. Estos 24 tipos de ceniza, de ampollas que trajo a Kadosh Baruj Hu sobre los Mitzrim, no tenían cura. Normalmente cuando hay un tipo de ampolla, se puede curar, ¿ok? Te echas una crema, un tratamiento, se cura, se calma el dolor. Lo que pasa aquí es que uno era contraproducente del otro. Los Mitzrim tenían los 24 tipos a la vez, y un tratamiento para una afecta a otra. Entonces no trataban ni una. ¿Entendieron o no? Si se trataban una, le afectaba a la otra. Entonces decidieron, mejor no tratamos ni una, no tenían cura. Imagínense ustedes nada más la situación. Todo Mitzri, todo el egipcio estaba lleno de ampollas, desde la cabeza hasta los pies. Parado no podía. Se paraba un rato de un pie, después se iba al otro pie, después ya que se cansaba decía sentarse, lo dolía más porque tenía también ampollas. Acostarse ni contar, comer ni contar, porque no podían agarrar ni el tenedor ni la comida, todo lo que tocaban les dolía, toda la mano la tenían. Después los niños llorando y se acercaban con los papás y les gritaban que por favor los carguen, y los papás no dejaban que los toquen porque les dolía cada vez que los tocaban, y los papás querían cargarlos, querían hacer algo y estaban prácticamente inmóviles, no podían hacer nada, no los podían cargar, les dolía más tanto a los niños como a los papás. Entonces imagínense cómo Akadosh Baruj Hu hizo de que les caiga ese tipo de Macá para cobrarse de ellos. Y lo más impresionante es que esa ceniza cayó en todo Mitzrayim, y en Mitzrayim también habían Yehudim, y a ningún judío le pasó nada de esa ceniza. Había un Mitzri al lado del judío, el Mitzri se llenaba de ampollas, y el judío sin nada. La ceniza caliente perforaba la ropa, entraba hasta el cuerpo, entraba en las casas, no había nadie que se salve. El que se encerró en su casa, el que se puso 20 ropas, no existía un egipcio que se logre salvar de esa ceniza. Eso también es midá keneged midá. ¿De qué es midá keneged midá? Kadosh Baruj Hu le cobró a los mitzim y les dijo: ustedes hicieron trabajar a los Yehudim bajo el sol, y el sol los quemaba, el sol incinera. Ellos trabajaban, imagínense, es desértico Egipto, y había sol infernal, y ellos no tenían donde, no trabajaban bajo techo, ni con aire acondicionado, ni con nada de eso. Trabajaban bajo el sol, y la carne, la piel de ellos, ¿qué les pasaba? Se quema. Imagínense el dolor salen ampollas, ¿no? Cuando uno se insola y empiezan a salir ampollas, imagínense si tenían que seguir trabajando. Akadosh Baruj Hu les dijo: ahorita ustedes van a sentir parte de lo que sintieron los judíos cuando los hacían trabajar de esa manera. Solamente parte, para que entiendan lo que pasaba. ¿Ok? Imagínense el Mitzri después de un día, del primer día de la plaga, lo agotado que llegaba en la noche, no nada más agotado, también con hambre porque no podía comer, y también todo adolorido, ¿ok? Tratando de dormir con dolor, sin poder dormir.
También midá keneged midá, los Yehudim llegaban después del trabajo en el sol, todos quemados, todos adoloridos. Inclusive ustedes no dejaban que los Yehudim descansen cuando se picaban, cuando trataban de moler, cuando trabajaban con la paja, que había espinas y se picaban. Ustedes no los dejaban descansar. Ahorita ustedes tampoco van a poder descansar por el dolor con estas ampollas que tienen. Bueno, los Mitzrim llegó un momento de que de tanto dolor empezaron a llorar. ¿Y qué pasa cuando lloran? Las lágrimas, ¿cómo son? ¿Dulces o saladas? Saladas. ¿Y eso qué hace? Que arda mucho más. Entonces ya no sabían si llorar o no llorar. Tenían que contener el llanto del dolor para que no les duela más. Eso también fue midá keneged midá. ¿Cuál fue la midá keneged midá aquí? Las mujeres judías cuando parían, los mitzim se dan cuenta que ellas parían al gritar por los dolores del parto. Y ellas se controlaban y cerraban sus bocas para que los mitzim no los escuchen y no se enteren de que parieron. Por culpa de los mitzim, las mujeres tuvieron que mantener y cerrar su boca y no gritar del dolor. Ahorita ustedes también se tienen que aguantar y no llorar por el dolor. Los mitzim fue midá keneged midá. ¿Ok? Imagínense esta plaga una semana. Prácticamente una locura. Una locura. No podían hacer nada. Ni descansar, ni comer, ni ayudar al otro. No había ayuda, no podían ayudar uno, no se podían ayudar uno a otro. Y no nada más eso pegó en los seres humanos, sino en quien también golpeó el Shejín, los animales. Los animales también estaban llenos de ampolla y cuando el animal se estresa, se vuelve loco. Empezaban a rascarse, a tirarse al piso, a apoyarse en casas, tiraban árboles. Un desastre que los animales se volvían locos por la comezón que les daban las ampollas. Y así fue esta Macá. Ahora, normalmente en todas las plagas que hacía Paró llamaba a sus brujos, les decía, vengan ustedes para hacer también esta plaga, para que vea a Moshe y a Aarón de que también nosotros tenemos la fuerza de hacerlo, no de quitarlo, como ya dijimos, de hacerlo, porque es brujería. En este caso, los brujos no llegaron. En esta plaga los brujos no llegaron. ¿Por qué no llegaron los brujos en esta plaga? Les daba vergüenza aparecerse como se veían frente a Moshe y a Aarón y Paró. Toda la cara llena de ronchas y todo el cuerpo lleno de ampollas. No tenían ¿cómo se dice? La iniciativa o el valor de ir al palacio de Paró como se veían. Y no fueron. Aunque Paró los mandó a llamar, no fueron, se quedaron en su casa encerrados. Y con todo y eso, con todo y que sucedió esta plaga, Paró no mandó al pueblo de Israel. Ya a estas alturas, como ya dijimos, aquí a Kadosh Baruj Hu le fortaleció. Aquí a Kadosh Baruj Hu le reforzó el corazón a Paró para que no mande. ¿Para qué? Para hacer más milagros. Y terminando esta plaga, se termina la segunda fase de las plagas. Dijimos que se dividen en tres. Detzah, Hadash, Be'ahav. Hadash, que es la segunda Arob Deber Shejín, es la segunda fase de las plagas, que en esta segunda fase Dios quiso demostrarle a la humanidad que no nada más Él creó el mundo, sino que Él supervisa, en una supervisión privada, a cada uno y uno, a cada criatura y criatura, y Hashem está dentro de nosotros en cada lugar y en cada momento. Eso es lo que Akadosh Baruj Hu quiso transmitirles, porque aquí también los mitzrim vivieron claramente cómo a los judíos no les pasaba nada absolutamente, nada absolutamente. Eso es Ashgaha Pratit, y nada más a los mitzrim se dieron cuenta y lo vivieron y lo entendieron de que Akadosh Baruj Hu maneja el mundo de esa manera. Con esto terminamos la plaga de Shejín y vamos a continuar con la siguiente plaga. Es Makat Barad, la plaga número 7. Barad significa granizo. Cuando nosotros nos imaginamos el granizo, nos imaginamos granizo normal, como nosotros conocemos, ¿no? Pero vamos a ver aquí lo que sucedió, milagro tras milagro, algo impresionante. Cuando termina la plaga de Shejín, de las ampollas, antes de que empiecen a curarse las ampollas de los mitzrim,
se presenta Moshe frente a Paró y le advierte y le dice que si no manda al pueblo de Israel, lo va a golpear a Hashem, va a golpear a Egipto con barad, con granizo. No le dio detalles. Va a venir un golpe, una plaga de granizo. Pero no nada más un granizo normal, un granizo que como él no existió en todo Mitzrayim, no existió en el mundo y no va a existir tampoco. Que sepas que es un granizo especial, pero no le dio mucho detalle. Ok, Paró, como ya dijimos, se negó, se rehusó, no escuchó. Y así, esta vez, sí se cumplió la advertencia día tras día por 3 semanas. 21 días advirtió Moshe a Paró, si no mandas al pueblo de Israel, va a venir la plaga de granizo que no ha habido como ella y no va a haber. Y Paró no hacía caso. En el último día, Paró se cansó. Ya, Moshe todos los días viene, decidió que ese día va a irse por otro camino al río para no toparse con Moshe. Va a cambiar de ruta. Pero Moshe se le presentó a la salida del palacio antes de que agarre la ruta. Y él se dio cuenta de que Hashem tiene y conoce sus pensamientos de Paró también. Moshe lo agarró justo antes de que salga del palacio, saliendo del palacio. Cuando sale del palacio, le dice Moshe a Paró, si tú todavía te niegas de mandar al pueblo judío, que sepas, cuando llegue mañana el sol, a esta raya que yo estoy haciendo aquí en tu pared, hizo una raya, cuando llegue mañana el sol aquí, va a empezar un granizo que como él no hubo y no habrá. Si no mandas al pueblo judío, aquí está. Y no nada más eso, te quiero advertir algo. El egipcio que se quiera salvar del granizo y salvar sus pertenencias y salvar a sus animales, que se meta a la casa. Dentro de la casa no va a pasar nada. Todo lo que no sea casa se va a derrumbar. Los Mitzrim, todas estas, todo Egipto escuchó eso. Acuérdense que todas las advertencias de Moshe las oían los egipcios, todos los egipcios. Entonces, Paró no le hizo caso y efectivamente al otro día, justamente cuando llegó el sol a ese lugar, a esa marca que marcó Moshe, Moshe extendió su vara al cielo y empezó en Egipto una tormenta. Tormenta significa, empezaron primero truenos y relámpagos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Los egipcios no entendían lo que es lluvia. Acuérdense que es un lugar desértico, no hay lluvia. Y de repente ven, por eso el Nilo para ellos era muy importante, porque era el único abastecimiento de agua que tenían era ese. De repente relámpagos, truenos, todo nublado, tormenta. No entendían qué está pasando aquí. Por un lado se alegraron, no, está bien, ahorita ya tenemos otra fuente de agua que es lluvia, está bien. Pero de repente no empezó a llover agua, empezaban a llover granizos, pero los granizos eran del tamaño de una sandía. El tamaño del granizo era el tamaño de una sandía. Y no nada más era un granizo de hielo del tamaño de sandía. Adentro de ese granizo había fuego. Dios anuló la naturaleza. No existe que haya fuego con hielo junto, porque o el fuego derrite el hielo apaga el fuego. Aquí estaba el tamaño de la sandía de un granizo, imagínense cayendo del cielo, y no nada más eso, adentro fuego, ¿ok? Caía el granizo, entonces nada más la caída ya era daño, ya dañaba lo que pasaba menos las casas, como ya dijimos. Cualquier egipcio, cualquier animal, cualquier vegetal, cualquier árbol, lo que había ahí en la caída, era caída libre, se reventaba. El momento que caía el granizo, llegaba al piso, no se rompía, seguía con el agua, con el fuego. Ahora el fuego consumía todo el oxígeno que había dentro de la cápsula esa de hielo y llegaba un momento que estallaba y que salía como una bomba. Era no nada más el ruido, estallaba y dañaba todo lo que estaba alrededor. Quiere decir de que era una bomba, ¿ok? O sea, lanzaron bombas del cielo. ¿Ah? Bombas molotov. Exacto. Que empieza a arder. De repente explota.
¿Está bien? De hielo con fuego. Eso era la Makat Barad. Ahora imagínense, había gente de que ya, al ver tantas Makot, ya entendió de que esto iba serio y metieron a sus animales a la casa. Dijeron, ya aquí Moshe advirtió y de verdad vamos a creer porque es verdad. Ahora los animales cuando escuchan ruidos se alteran. Y más ese tipo de ruidos y este tipo de truenos y ese tipo de bombas se empezaron a alterar. Entonces imagínense ya nada más el calarse a los animales dentro de la casa, el olor, la incomodidad, no nada más eso alterado, el animal alterado, el caballo, el burro, el toro, todo adentro de la casa alterados, imagínense lo que pasaba. Habían mitzrim, habían egipcios que quisieron hacerse los vivos y evadir a Hashem. Hay gente así que trata de darle la vuelta. Hashem dijo que todo lo que esté adentro de la casa no le va a pasar nada. ¿Qué hicieron? Agarraron sus establos y los frizaron. Les echaron yeso, vamos a decir, o yeso, o cemento, les echaron cemento, ya, es casa. Para llamarlo casa, y metieron a sus animales ahí. ¿Qué va? Caía ahí un granizo y reventaba todo, y después explotaba y quemaba y reventaba todo. Porque Dios dijo casa, casa específicamente y no establo frisado. Tenía que ser en la casa. El que esté dentro de la casa se salvaba. Bueno, la agricultura que había en Mitzrayim, lo que ya había sembrado y los árboles y todo lo que existía también se reventó. Todo lo fuerte, todo lo que tenía tallo, todo lo que tenía tronco, se reventó, se acabó, se eliminó. Porque con los golpes del barad que caía, se eliminó. Ahora, nada más, todo lo que era suave, como por ejemplo las espigas, las hierbas, todo eso no les pasó nada. Akadosh Baruj Hu lo dejó, lo hizo así a propósito para que pueda seguir mandando más plagas, porque si elimina con todo, si elimina todo, ya no hay otra plaga. Por eso la plaga de la langosta fue lo que terminó con lo que quedó del barad. Pero el barad no lo eliminó, es otro milagro. ¿Cómo puede ser de que una bomba que estalla de fuego no elimina eso? Bueno, cuando Paró ve esto, después de 6, 7 días, llama a Moshe y les dice, por favor, ya, ruégale a Dios de que pare esta plaga del barad y yo ya voy a mandar al pueblo de Israel. De verdad que ya los voy a mandar, los voy a mandar. Llega Moshe y le dice, así me has dicho ya 6 veces y no has cumplido. Ya me dijiste 6 veces lo mismo. Y no, por favor, esta vez Paró dijo, Hashem atzadik, ve'ani ve'ami al-shaim. La verdad aquí Dios es el justo y yo y mi pueblo nos portamos mal. Por favor, ruégale a Dios y que me quite esto ya de ahorita. Ya, no puedo más con esta maca. Entonces Moshe le dijo, ok, yo sé que no va a ser así, pero igual le voy a rezar a Dios. Yo sé que no vas a mandar al pueblo judío, pero le voy a rezar a Dios. Le dijo al otro día le voy a rezar a Dios, le voy a hacer de que pare esta maca. Al otro día Moshe reza y Makat Barad para en seco. ¿Cuál fue el milagro de esto? Que el Barad se quedó colgado en el cielo. Cuando Moshe rezó y estaba cayendo un Barad, el Barad se quedó colgado. No terminó de caer, ahí se quedó, en Egipto. Todo el Barad que estaba en caída se quedó colgado. ¿Duró así el Barad cuánto tiempo? 41 años. 41 años en Egipto estaba la señal de que hubo la plaga de Barad. Hasta la época de Yoshua, después de que entraron 41 años después de que entraron a Eretz Israel, estuvieron un año ahí. Hasta esa época seguía todavía el Barad en Egipto. Barad significa el granizo. El granizo se quedó en Egipto parado, porque Moshe pidió que se pare, se paró y se quedó así en el cielo suspendido 41 años. Otro milagro gigantesco, que el que iba a Egipto veía el granizo ahí suspendido en el cielo. Cuando Paró vio que ya paró el granizo de caer, que ya no habían más truenos y relámpagos y ruido, entonces otra vez se puso pesado, su corazón se puso pesado
y siguió diciendo que no va a mandar al pueblo de Israel. Obvio que Hashem aquí fortaleció su corazón, y de aquí en adelante, en verdad, a partir de esta plaga, se eliminó total la esclavitud del pueblo. Ya no existía más trabajo ni esclavitud hacia el pueblo judío, y no nada más eso, Paró empezó a valorar más al pueblo judío. Entonces empezó a dar mucho más valor al pueblo judío por ver la grandeza de Akadosh Baruj Hu. No mandaba al pueblo judío, todavía no lo liberaba, no porque los necesitaba, porque ya no los hacía trabajar, sino simplemente por el ego de no vencerse y no doblegarse frente a Dios. Era lo único que le impedía mandar al pueblo de Israel. Pero de servicio o de que le sean útiles el pueblo judío, ya no le eran útiles para nada. Esa fue la Macá de Barad. Con esto terminamos la Macá de Barad, que fue muy destructora y milagros impresionantes que anulan la naturaleza. Vamos a seguir con la siguiente plaga, la plaga número 8, que es la plaga de las langostas. Al otro día que terminó la plaga del granizo, cuando todavía los bloques de hielo estaban en la tierra de Mitzrayim y todavía salía humo de los árboles quemados y todo lo que había, entra Moshe y Aarón otra vez al palacio de Paró y le advierten que si no mandan al pueblo de Israel, va a venir una plaga que se llama la plaga de las langostas. 3 semanas igual advirtieron Moshe y Aarón a Paró y le decían, así dijo el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo tú te vas a impedir de mandar al pueblo de Israel? Abduni, porque si es que no los mandas, entonces va a pasar de que va a venir Arbe. Arbe significa langostas en todo el límite de Egipto. Dice el pasuk, y va a tapar el ojo de la tierra, que ahorita vamos a explicar qué significa. El último día que entró Moshe y Aarón a advertirle a Paró, Paró estaba reunido con su gabinete, y entraron Moshe y Aarón y le advirtieron, mira, si no mandas al pueblo judío, mañana va a venir langosta que no hubo así, se va a tapar el ojo de la tierra. Entonces, escuchan Moshe y Aarón de que los primeros ministros y todos los consejeros de Paró empiezan a dialogar con él, mira, ya mándalos. Entonces ellos se salieron. Moshe y Aarón se salieron para que discutan solos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Los esclavos o los que trabajaban con Paró le dijeron, Paró, ¿hasta cuándo ya este pueblo va a ser para nosotros un tropiezo? Va a ser para nosotros algo que nos está hundiendo. Ya manda a esta gente que hagan lo que quieran y ya se acabó, sano y bueno. ¿Qué no te diste cuenta que Egipto ya se eliminó prácticamente? ¿No te has dado cuenta que Egipto ya se terminó? Quiere decir que las plagas que ha mandado el Dios de los hebreos, le dijeron estos egipcios, ya nos exterminó. Ya casi no queda nada de Egipto. Mándalos. ¿Para qué los quieres ya? Entonces Paró le tocó lo que le dijeron a ellos y mandó a llamar a Moshe y Aarón y les dijo, ¿saben qué? Ok, ya, acepto, váyanse. ¿Quién va a ir? Empezaron, ¿quién va a ir? Mi va mi Olejim, le preguntó Paró a Moshe. ¿Quiénes son los que van a ir a servir al Dios? Moshe le dijo, Binarenu Vizkenenu Nelech, vamos a ir con nuestros hijos, con los ancianos. Bebanenu Bimnotenu, nuestros hijos con nuestras hijas, Sonenu Karenu, también nuestro ganado, Kihaga Shemlanu, las mujeres, todos vamos a ir. Porque es una fiesta para nosotros, una fiesta para el Dios de nosotros, tenemos que ir todos. Le dijo Paró, no. Si van todos, no. ¿Sabes qué? No vaya nadie. ¿Y qué pasa? En otras culturas, el concepto de servir a Dios, el servicio, es nada más los papas o los curas o cosas así. No es para el sector de niños, no es para el sector de mujeres. Aquí, en la religión judía y en servicio a Kadosh Baruj Hu aplica a todos. Todos están dentro del servicio a Kadosh Baruj Hu. Todos se alegran con el servicio a Kadosh Baruj Hu y todos van a servir a Kadosh Baruj Hu. No está dividido por sectores, ni dividido por si es hombre, si es mujer, si es niño, si es chico. Cada uno tiene otro rol, es verdad, pero todos tienen que servir. Y él eso no lo podía entender. Entonces se fortaleció y les dijo no. Ok, le dijo Paró, ¿no quieres? Le dice Moshe, ¿no quieres mandar? Mañana viene una plaga muy fuerte que es la plaga de la langosta. No entendían qué tan fuerte puede ser, pero
así sucedió de que toda esa noche empezó a soplar un viento y en la mañana ese mismo viento trajo una nube de langosta. Una nube de langosta que hasta tanto, dice el Midrash, tantas langostas llegaron que habían metros de langosta desde el piso hacia arriba. Metros encimadas. Y tanto que habían langostas, se oscureció todo Egipto. Taparon el sol. Las langostas taparon el sol, prácticamente tenían una oscuridad en el día. No se veía. Era una nube que no dejaba ver. Las langostas empezaron a arrasar con todo lo que quedó del varad, todo lo que quedó del granizo, empezaron a comérselo. Y no nada más eso, las ropas de los egipcios se las comieron, porque estaban hechas algunas de lino. Y todo lo que podían se metieron a las casas. Acuérdense que el varad no pegó dentro de las casas. Entonces dentro de las casas ellos tenían guardado comida. Las langostas se metieron también a las casas y terminaron con toda la comida que había. Quiere decir que arrasaron con todo lo que quedaba de comida en Egipto, se lo comieron todo, inclusive picaban también a los egipcios. También mordiscaban a los egipcios y también los molestaban. Ahora, a todas estas se meten en un dilema. ¿Qué hacemos? Muy difícil ahorita la situación. Aparte de la incomodidad, del sonido, de la falta de luz, de todo eso, se les está terminando la comida. Ya no tienen comida, ¿cómo se van a mantener? Entonces, los mitzrim decidieron tomar una estrategia. Los egipcios decidieron tomar una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Empezaron a guardar langosta. Dijeron, vamos a comer langosta. Yo creo que hasta el día de hoy en Egipto existe una sopa de langosta. Sopa de langosta creo que existe hasta hoy en día en Egipto. Entonces los mitzrim, ¿qué dijeron? Decidieron, ¿saben qué? Ya que no tenemos ahorita hierba, ya la langosta se comió todo, vamos a comer langosta. Empezaron a guardar langostas, 7 días guardando langostas. Llenaron todos sus depósitos de langostas. Pero Hamorim no sabían que cuando paró, después de que ya paró, se cansó de la Macá, mandó a llamar a Moshe y Aarón, les dijo, por favor, solo quítenme de encima de mí esta muerte. Ya paró, lo denominó muerte. Ya me está matando, esta plaga me está matando, por favor quítenlo, ya voy a mandar al pueblo judío. Entonces Moshe rezó y rezó que toda la langosta que vino a Mitzrayim se vaya. Entonces inclusive la langosta que estaba guardada en todos los lugares también se fue volando. Llegó un viento y se voló todas las langostas, inclusive las langostas que guardaron. Entonces prácticamente Mitzrayim se quedó limpio. No tenía cero de comida ahorita sí. Estaba en la peor situación, ¿ok? La peor situación que existió en Egipto de abastecimiento de comida fue en este momento. Igual fue una ¿cómo se dice?, decepción para los mitzim. 7 días trabajando en reunir langostas y en un segundo se le fue todo. Así era igual los Yehudim. Midá que neged midá, los mitzim los hacían trabajar y al otro día llegaban y no veían nada porque todo se derretía, todo se desmoronaba. Igual ustedes ahorita trabajaron 7 días y en un segundo se les fue todo. Midá que neget midá. ¿Ok? Esa fue la plaga de las langostas, impresionante plaga. Y ese es el milagro también, como dicen, de que Moshe rezó de que ya no entre la langosta a Egipto y hasta el día de hoy no existe epidemias de langostas a Egipto. Hace poco sucedió que en Israel vino no sé si se llama una manada, una manada, epidemia, no sé cómo, cómo lo quieran nombrar. Pues sí, es como una manada de langostas que vino a Israel. Estaba pasando por Israel y Israel, acuérdense que es límite con Egipto, tiene límite con Egipto. Era impresionante porque pasaron por Israel y no tocaron Egipto. No entraron a Egipto, que según las estadísticas no se entiende. No pasaron por Egipto, sino pasaron por los campos de Israel. Eso era una cosa impresionante que sucedió y otro milagro. Vamos a seguir nada más con la novena Macá, que es Makat Hoshech. Makat Hoshech significa la plaga de la oscuridad. Después de esta plaga de las langostas, la situación del Estado y de los mitzrim y de los egipcios en general estaba muy mal. Tuvieron que ir a buscar comida a otros lugares y todo eso, porque no les dejó nada. Pero en esta ocasión Moshe y Aarón no advirtieron a los egipcios lo que iba a pasar, no fueron con Paró y no advirtieron. En un día
simple día, sencillo día, de repente a las 9 de la mañana se convierte todo Egipto en una oscuridad, pero que no era una oscuridad de falta de luz. Existe la oscuridad que es falta de luz. Falta de luz significa que se apaga la luz. Entonces, como no hay luz, no ves. Aquí no era una oscuridad de falta de luz, era una oscuridad densa. Una oscuridad como tal. No es falta de luz, sino es oscuridad. Es algo que Dios creó. En Shivat Yemei Bereshit es la oscuridad. Eso es lo que Akadosh Baruj Hu les mandó. Según esta shita que trae aquí de esta plaga, duró solamente 3 días. Hay otras opiniones que duraron más. ¿Okay? Fueron 3 y 3. Hay quien dice que fueron 3 y 3 y hay quien dice que solo fueron 3. Pues según esta opinión fueron 3 días nada más. 3 días de oscuridad totalmente densa, hasta tanto de que el Mitzri no se podía mover. Se quedó inmóvil, no sabía ni a dónde ir ni a dónde dirigirse, no sabía nada. Akadosh Baruj Hu, como mencionamos, o creo que ya lo habíamos dicho, mandó esta Macá porque después de estas 8 plagas que ya Akadosh Baruj Hu había mandado al pueblo de Israel, habían todavía judíos que no creían en Dios. Y Dios no podía crear su pueblo con gente que después de ver tantos milagros todavía no crean en Él. Entonces tuvo que prácticamente hacer una limpieza de toda esa gente que no creían en Él, para que la gente que sí salga de Mitzrayim sean gente que 100% lo van a seguir. Y en esta plaga de Makat Hoshech, cuando todos los egipcios no veían, fueron que se murieron el 80% de la comunidad judía que había en Egipto. Prácticamente, casi eran 12 millones de judíos. 12 millones de judíos se murieron porque no habían llegado, después de ver todo, todavía no terminaban de creer en Dios como debe ser. Akadosh Baruj Hu los tuvo que eliminar, y así los Mitzrim no veían, porque si los Mitzrim veían que los Yehudim también estaban golpeados, entonces hubieran dicho, no es con nosotros, no es algo especial hacia nosotros, también ellos ahí está que les vino ahorita un golpe fuerte. Entonces por eso Akadosh Baruj Hu mandó la oscuridad, y aparte, la oscuridad sirvió para que los judíos entren a la casa de los egipcios y esculquen. Entonces imagínense, el Mitzri está en su casa, no se puede mover, y de repente escucha a alguien que está por ahí dando vueltas. ¿Quién es? Yo, ¿te acuerdas que yo? Sí, ¿qué haces aquí? No, estoy aquí nada más dando vueltas. ¿Cómo ves? No sé, ¿cómo tú no ves? No entiendo qué pasa. Yo sí veo, tú no ves. No entendía los Mitzri qué pasaba, y de repente escuchaba que abría un cajón, cerraba el otro, abría una puerta, cerraba la otra. Los Yehudim vieron todo lo de la casa de los Mitzrim, pero no se llevaron nada. Y eso fue lo que le dio la confianza. Cuando le pidieron prestado, le dijeron, pero tú cómo sabes que yo tengo yo, porque yo entré a tu casa, abrí y vi. Y el Mitzri dijo, wow, este no se lo llevó, se lo podía llevar y no se lo llevó, ¿sabes qué? Se lo voy a prestar. ¿Entendieron? La confianza la agarraron por el hecho de que no se lo robaron, por el hecho de que podían robárselo y no se lo robaron. Entonces agarraron esa confianza y ahí se fue que se lo dieron. Bueno, esa fue prácticamente una pureza que Akadosh Baruj Hu hizo. Dentro de esta Macá hizo una pureza en el pueblo judío, y también los golpeó muy fuerte a los Mitzrim, les dio muy fuerte con este golpe. Aquí hay una pregunta interesante: ¿cómo no se murieron los egipcios? Si 3 días estuvieron inmóviles y no podían comer, ¿cómo no se murieron? Estudien esa pregunta, hay una respuesta muy interesante a esta pregunta, pero aquí vemos de que estuvieron 72 horas sin moverse y estuvieron desolados. Imagínense también psicológicamente lo que era estar solos, sin hablar, sin ver, sin nada, solos en la nada. Imagínense lo duro que era eso, ¿ok? Así igual es lo que hacían los egipcios con los Yehudim, los mandaban a lugares desolados, solos, los mandaban a buscar cosas que nunca existían. También era Midah Keneged Midah, eso es lo que hizo Akadosh Baruj Hu con el pueblo de Egipto. Después de 3 días, Akadosh Baruj Hu terminó, de repente empezó la luz normal. Entonces imagínense también, acostumbrarse a la luz no era fácil. Después de 3 días de estar sin luz, si uno está en un cuarto oscuro un tiempo y de repente prende la luz, deslumbra. Imagínense 3 días de no ver nada, de repente el sol normal. Entonces los Mitzrim tampoco todavía podían regresar a la normalidad hasta que se acostumbraron otra vez a la luz. Era muy difícil. Cuando se terminó esta plaga, aquí se tuvo que terminar. Paró no podía llamar a Moshe y Aarón, no tenía la forma de llamarlo. Terminó esta plaga, llama a Paró a Moshe y le dice, ¿sabes qué? Váyanse ya todos, váyanse. No hay no quiero saberlos, no quiero escucharlos, ya váyanse.
Pero ahorita también Paró le puso condición a Moshe. Le puso condición a Moshe y le dijo, ¿quién va a ir? Van a ir los hombres, las mujeres, los niños, está muy bien, váyanse todos los hombres, mujeres y niños, pero el ganado no. ¿Qué va a hacer el ganado ahí? ¿Para qué necesitas ganado para allá? ¿El ganado también sirve a Dios? Y Moshe le dijo, claro que sí. El ganado, porque nosotros no sabemos cuánto nuestro Dios nos va a exigir para poder hacer. Necesitamos hacer korbanot y no sabemos cuánto tenemos que llevar. Y es más, tú me tienes que dar del tuyo también para yo hacer. Me tienes que prestar, le dijo Moshe a Paró, para meterle un poco para prenderle la leña, como se dice, y ahí Paró se puso furioso. Ahí Paró se puso furioso y le dijo, mira, vete y no te quiero ver más. Y que sepas que el día que te vea, te mato. No te quiero ver más. ¿Y qué hizo Moshe? Moshe le dijo, ok, nada más te voy a advertir lo que va a pasar. Me vas a empezar a buscar, porque va a venir una plaga, que va a haber un grito en todo Egipto de que como él no hubo en ninguna parte del mundo. Esta es la peor plaga, es el golpe fuerte. Y vas a ver lo que va a pasar en Egipto, nunca lo viste en tu vida. Y tú me vas a estar buscando, ya yo no voy a venir, tú vas a venir hacia mí, vas a ver. Y que sepas que te vas a arrepentir de todo lo que hiciste. Y cuenta el Midrash que cuando terminó Moshe, le metió una cachetada a Paró, se dio la vuelta y se fue. Moshe Paró. Y así fue como terminó esta plaga de Hoshech. Justo después de Hoshech fue como terminó. Y bueno, Bezrat Hashem, en un futuro podemos ver lo que significa. Ahorita viene Makat Bejorot, que es la muerte de los primogénitos, que es la última plaga. Ahí ya está también el tema de Korban Pesach, lo que fue el Korban que Akadosh Baruj Hu ordenó a Moshe que le diga al pueblo de Israel de que hagan un Korban. Y también está la parte de la salida de Egipto, como fue el cruce del mar. Bezrat Hashem, ojalá que lo podamos lograr y transmitir. Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.